Veamos otros métodos. Vamos a ver por acá. Eliminar elementos o eliminar un elemento. Un elemento al final. Un solo elemento al final o al inicio. O vamos a poner un solo elemento, ¿ya? Un solo elemento y luego los métodos que lo eliminan. Entonces, por ejemplo, punto pop al final y punto shift al inicio. Sin parámetros. En el caso anterior poníamos parámetros porque teníamos que indicar qué elementos nuevos añadíamos. Pero en este nuevo caso ya no es necesario porque vamos simplemente a eliminar el último o el primer elemento. Entonces no hay que especificar nada. Pero lo que sí habría que decir es que estos métodos devuelven el elemento eliminado. Entonces, veamos. Vamos a comentar todo esto para que no nos moleste en la consola. Y vamos a seguir trabajando con este array que está arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a decir array.pop. Así nada más. Array.pop ya eliminó el último elemento. Pero nosotros podemos meter ese elemento eliminado en una variable si es que luego lo necesitamos. Por ejemplo, let el, por ejemplo, elemento eliminado, o deleted el, por ejemplo, elemento eliminado. Listo. Y ahora pasemos a consola. Console.log ar y veamos qué nos sale. Nos sale hasta el 5. Veamos el array llega hasta 6, pero ya le eliminamos un elemento. Y ahora pongamos un console.log deleted el. Actualizo. Y ahí está. ¿Ven? El elemento que yo eliminé. Eso es muy importante porque cuando tú eliminas elementos, ese elemento eliminado lo tienes en una variable y lo podrías llevar a otro lado, utilizar ese elemento para algo. El ejemplo más sencillo. Si tú estás haciendo, por ejemplo, una lista de reproducción de música, por ejemplo. Cada canción es un elemento del array. Y harías un punto pop o un punto shift si es al inicio, tal vez cuando la canción de esta lista de reproducción de este playlist ya fue reproducida por el usuario. Entonces la sacas del playlist, pero te la llevas a otra lista donde diga canciones ya reproducidas, por ejemplo, ¿no? Porque lo tienes en una variable y con esa variable lo llevas a otro array. Vamos a ver si nos da el tiempo para hacer un ejercicio de ese tipo hoy. Igual, shift es lo mismo, pero pues al inicio. Shift. Veamos, actualizamos acá. ¿Ven? Ahora el elemento devuelto es 1 y me eliminó el primer elemento del array. Bueno, veamos algunos otros métodos de los arrays. Vamos a hablar ahora del método join. Join lo que hace es convertir un array a un string. Y lo que hacemos es pasar un separador como parámetro. Podríamos no pasarlo. Vamos a poner acá. Separador es por defecto una coma. Veamos. Console.log array.join. Actualizo. ¿Y ves? Ahora es un string. Ahora esto de aquí es un string. Y están separados por comas porque yo no le puse nada. Si yo pongo un string vacío, no se separan por nada. Miren. ¿Ven? No se separan por nada. Yo podría poner un espacio, por ejemplo. Actualizo y se separan por un espacio. Entonces ahí lo tienes. Cada vez que tú tengas un array y quieras devolver pues los elementos del array como un string, pues usas join. Vamos a hablar ahora del método. El método splice lo que nos va a hacer es añade o quita elementos. Entonces nos va a pedir los siguientes
parámetros A, B y los ítems que añadiera si es que fuera a añadir. A es el índice donde va a comenzar a hacer la operación. B es pues el número de elementos que va a tomar. E ítems, los elementos que va a añadir si es que fuera a añadir alguno. Por ejemplo, vamos a poner acá r.splice y vamos a poner, por ejemplo, 2,1 y vamos a hacer un console.log de este array. Muy bien. Vamos a ver el array original y vemos que el array original tiene un número 3 que ha sido eliminado. Miren, tiene un número 3 que ha sido eliminado. ¿Lo ven? Y ha sido eliminado porque con el método splice yo le dije empieza en el 2. ¿Ok? 0, 1, 2. Y le dije elimíname un elemento. Entonces me eliminó ese 3. Si yo le digo elimíname ahora dos elementos, me elimina el 3 y el 4. ¿Lo ven? Pero yo podría decirle, añádeme elementos también. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle, añádeme dos elementos. Por ejemplo, escuela digital. En realidad podría añadir más, ¿no? Estoy añadiendo aquí dos strings. ¿Actualizo? Ahí está. Entonces, analicemos qué ha hecho este método splice. Este método lo que hizo fue primero colocarse en el índice 2. Se colocó en el índice 2. Eliminó dos elementos. Y en su lugar agregó dos más. Miren, ¿ven? Entonces, digamos que si tú quieres reemplazar elementos de un array o eliminarlos, la forma correcta es usar splice. Yo podría agregar uno más incluso, ¿no? Escuela digital, ED, por ejemplo, así en mayúsculas, que son sus siglas, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Si yo no quiero, pónganse que ustedes no quieran eliminar ningún elemento, no quieren eliminar ninguno, solamente quieren meter uno ahí. A partir del índice 2 quieren agregar más elementos. Entonces yo pongo 0, porque al poner 0 le estoy diciendo, oye, no me elimines ningún elemento. Te paras en el índice 2, no me eliminas ninguno, pero en esa posición me añades todos estos nuevos elementos de acá. Veamos. Listo. Veamos el string original, el array. 1, 2, 1, 2. Luego viene 3, 4, true, 5, 6. 3, 4, true, 5, 6. Perfecto. Sin embargo, miren cómo escuela digital ED se han metido acá. No estaban originalmente. Se han metido después del índice, o bueno, a partir del índice 2. No eliminó ningún elemento y a partir del índice 2, este sería el índice 2, este sería el índice 3 y este sería el índice 4, se han metido estos nuevos elementos. Ten en cuenta, como tú estás viendo, que este elemento modifica el array original. Lo modifica. Por eso yo estoy poniendo aquí array, o sea, no crea un nuevo array. A diferencia del método slice, que sí modifica. Slice crea un nuevo array, perdónenme. Slice crea un nuevo array. Let ar2 igual a array.slice. Vamos a comentar esto. La diferencia con slice es que slice crea un nuevo array. Y es muy parecido pues que lo que hicimos con los strings. Por ejemplo, índice inicial, índice final. Y vamos a mandar a consola este array2, console.log ar2. Actualizo. 3, 4, true. Vamos a analizar, miren, 2, 5, vamos a analizar qué acabamos de hacer. ¿Qué acabamos de hacer? Se ha quedado el 3 y el 4. Empezamos en el índice número 2. Ok. 0, 1, 2. Yo creo que es más fácil, antes del slide, para verlo todo en consola y no estar haciendo ese scroll. Aquí mandar el array. Ya, ahora sí. Más fácil lo vemos por consola. ¿Por qué no se viene en una? Quiero que se venga en una sola línea acá y no se viene. Bueno, no importa. Miren, el array original era 1, 2, 3, 4, true, 5, 6. Muy bien. Luego le hice un
un slice de 2 y 5. Este 2 es el primer índice. 0, 1, 2. Perfecto, ¿y ven? Ese 3 está acá. ¿Ven? Empezó a tomar desde ese índice. Y luego dice hasta el 5. Entonces, este era 3, 4, 5. ¿Lo ven? Entonces, lo que está haciendo es tomarme esos elementos y crear un nuevo array a partir de esos elementos. Si yo omitiera el segundo parámetro, actualizo, y empieza en el índice que yo indico y se va hasta el final. Pero recuerden, es un nuevo array, no es el mismo. Y si yo no le paso ningún parámetro, me crea una copia del array original. Y esto es chévere. Esto es una base para lo que hacíamos antes cuando no teníamos las funciones que vienen en MScript 6. Teníamos que convertir los array-like objects en arrays usando array.prototype.slice, etc. O sea, si tú quieres copiar un array, sacar una copia, esta es la forma que te recomiendo, array.slice, sin parámetros. Creas una copia. ¿Por qué? Porque si tú solamente haces esto, claro, tú dirías, pues creo una nueva variable y lo igualo al array. Sí, pero esto se llama referencia. Referencia significa que no es una copia, sino que esto está amarrado al array original. Entonces, si el array original cambia, pues también cambia lo que te devuelva AR2, porque es una referencia, está atado. Sin embargo, de esta manera lo que tú haces es crear una copia que ya vive de manera independiente. Desde este momento esta es una copia, pero tú le puedes hacer operaciones a esta copia sin tener problemas con el original y viceversa. ¿Ok? De esa forma es como tú vas a copiar un array.